Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger, the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... Él estaba a su lado antes de darse cuenta de que se había movido, acunando su carne ensangrentada contra su pecho. De no ser así, podría haber extrañado su voz. En Naruto la esperanza, el alivio y otros demonios venenosos intentaron echar raíces en su corazón, pero la dura realidad de su situación los devolvió al creciente vacío que amenazaba con apoderarse de él. Sus cadenas le habían atravesado el torso, golpeando una serie de órganos que ella no sobreviviría el tiempo suficiente sin recibir la atención médica adecuada. Este fue entonces, sus últimos momentos, sus últimos jadeos. La opresión fría dentro de su pecho pareció extender el entumecimiento por todo su cuerpo. Oh dioses, Tatsuki, estoy tan... Se interrumpió cuando ella se llevó un dedo a los labios débilmente. Silencio, susurró, notablemente tranquila considerando su situación actual. Quizás cuando estás tan cerca de las puertas de la muerte no parece tan abrumador. Continuó con una sonrisa serena. No tenemos tiempo para eso. Ella soltó una tos seca que le salpicó el torso con sangre y el líquido caliente se deslizó en riachuelos que el chico pasó casi desapercibido. Realmente no tenemos mucho tiempo. Tatsuki, su dedo pasó por sus labios una vez más. Si tengo una tumba, puedes venir a hablar conmigo todo lo que quieras, pero por ahora, escucha. Esta es mi última oportunidad para hablar contigo, eres la última oportunidad para escuchar mi voz. Ella le dio una risa débil. Espero que puedas recordarlo con cariño incluso mucho después de que tu cabello haya perdido su color. Sabes, realmente había esperado con ansias esa noche contigo, y no solo por la deuda. Eras mi único amigo, por extraño que parezca. Fue tan agradable tener a alguien que me viera por lo que era, quería poder expresar cuánto aprecio tenerte en mi vida. Ella sonrió con tristeza. Supongo que eso está fuera de discusión ahora, pero todavía hay una cosa que puedo hacer. Levantándose, acercó sus labios a los de él para un beso rápido, dejando el sabor del cobre en su boca. Supongo que eso será suficiente. Sabes, este cuerpo es técnicamente tuyo ahora, siéntete libre de hacer lo que quieras con él. Ella trató de darle una sonrisa sensual, pero le faltaba la picardía que solía tener. Lo cuidaré bien. Prometió, inclinándose para darle otro beso rápido. Fue solo un pequeño pensamiento con el que me gustaba jugar algunas noches, pero realmente podría habernos visto formar una familia propia, nunca hubiéramos tenido que estar solos de nuevo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos verdes mientras pensaba en el futuro que nunca tendría. Sus propias lágrimas cayeron sobre ella mientras la abrazó con más fuerza. Por favor no me dejes. Él rogó. No me dejes solo de nuevo. Continuó como si no hubiera escuchado sus súplicas. Quizás podríamos fingir, solo por estos últimos momentos, que nos pertenecíamos, que finalmente habíamos encontrado la felicidad en este horrible mundo. Cualquier cosa, Tatsuki-me, podemos hacer lo que quieras, pero no vayas. Me alegro de haber podido finalmente encontrar un marido antes de morir, es una pena que no pueda ayudar con los niños. Asegúrate de tener mucho para nosotros, ¿de acuerdo? Lo haré, te lo prometo, lo haré. Una hija sería agradable, ¿cómo la llamaremos? Preguntó suavemente, pasando su mano suavemente por su cabello mientras su respiración se volvía débil. Hitomi, dijo con una sonrisa. La llamaremos Hitomi, y será la niña más hermosa que el mundo haya visto. Estoy seguro de que lo estará. Después de todo, contigo como su madre, ¿cómo podría no hacerlo? Le dio un último beso en la frente. Descansa un poco, amor, te veré por la mañana. Sí, por la mañana. Buenas noches, cariño. Sería lo último que dijo en su vida, la última vez que él escuchó su voz, y lo recordaría mientras viviera. Cuando el entumecimiento se apoderó de su cuerpo, no hizo nada para detener las lágrimas. Su cuerpo se había enfriado hacía mucho tiempo, su preciosa sangre vital cubría su torso con una gruesa capa carmesí. Caminó lentamente, casi con reverencia, por las calles, como si ella solo estuviera durmiendo y él estuviera tratando de no despertarla de sus sueños. La camisa que había usado su agresor la envolvió con fuerza para preservar su modestia mientras se dirigía al complejo de Yamanaka. Le había prometido que cuidaría de su cuerpo y esta era la única forma en que sabía cómo hacerlo. Eran su familia, no solo merecían saber de su fallecimiento, sino que ella merecía ser enterrada entre sus parientes. Era todo lo que podía hacer por ella en este momento. Sin embargo, no les entregaría sus posesiones. No, esos eran suyos para recordarla. Como lo había hecho en innumerables ocasiones a lo largo de este terrible paseo, encontró su mirada atraída por su rostro pálido, bañado por el suave resplandor de la luna.
Se veía tan pacífica, tan perfecta, como si los cielos hubieran arrojado a un ángel en sus brazos esperando. En cambio, se la habían quitado. Sus ojos morados se movieron hacia el cielo despejado y frunció el ceño. Era una noche tan hermosa, totalmente inadecuada para lo que acababa de ocurrir. ¿No puede el cielo ahorrar una sola lágrima por la pérdida de un sol tan brillante? Debería haber estado lloviendo, la lluvia torrencial y el viento aullante, una canción del luto del mundo por el fallecimiento de su primer amigo. Pero no iba a ser. No, el cielo permaneció despejado, una luna sonriente mirándolos a ambos mientras las estrellas brillaban con alegría ignorante. Era como si el mundo que lo rodeaba se burlara de él por su pérdida, o tal vez sintiera que no merecía ver la miseria que le había infligido. Entonces, podría esperar a que él se fuera antes de derramar las lágrimas que ella merecía. Sacudiendo su cabeza de los pensamientos, siguió adelante, la sangre seca de ella pegó su camisa a su piel. Solo brevemente se alegró de que su nueva capa se hubiera dejado en su casa esa mañana. Sin embargo, de no ser así, no se habría ahorrado ni un segundo para estar molesto por la pérdida. El cuerpo en sus brazos era mucho más precioso de lo que podría ser una capa de un extraño. Sus ojos se entrecerraron cuando vio el distrito de Yamanaka y la ira rápidamente hirvió dentro de él por la figura que vio ante él. Sin embargo, fue empujado hacia abajo con la misma rapidez. No fue culpa suya. No solo había estado siguiendo órdenes, sino que incluso si nada de eso hubiera sucedido, no habría podido salvar a Tatsuki. Puede que él no la hubiera herido él mismo, pero ella habría estado a merced del borracho que se había interesado por ella. Ninguno de los dos finales fue bonito, pero una pequeña semilla de duda en su corazón se preguntó si no habría sido mejor para el borracho atraparla para que pudiera vivir más tiempo. Ella habría resultado herida, pero él podría haber estado allí para ayudarla a sanar. Dejando a un lado los recuerdos dolorosos, se concentró en su tarea. Era demasiado tarde para echarse atrás ahora, y Noichi lo había visto. Y así, con pasos solemnes se acercó al jefe del clan Yamanaka, uno de sus parientes yacía muerto en sus brazos. Hubo confusión al principio, seguido rápidamente por el reconocimiento y la conmoción, cuando el cuerpo fue entregado al caminante mental más hábil de Konoha, pero Naruto intentó no compartir palabras con el hombre. Tan pronto como el cuerpo estuvo fuera de su alcance, giró sobre sus talones y se alejó hacia la noche. No se atrevía a mirar atrás. Una excitación vertiginosa impregnaba todo su ser. Lo había hecho, finalmente lo había hecho. Después de esperar tanto tiempo, finalmente había surgido una oportunidad absolutamente perfecta y ella no había desperdiciado un momento aprovechándola. Sí, estaría triste, estaría herido, pero seguiría adelante lo suficientemente rápido y el dolor por el que pasó valió la pena deshacerse de esa puta a la que le gustaba colgar de su preciado guardián. Fue inaceptable. Pero se había hecho justicia rápidamente. Y eso significaba que no quedaba nadie para robarle a su alcaide. Él era suyo ahora y seguiría siendo suyo hasta el día de su muerte. Nada iba a cambiar eso. Si los dioses realmente le sonreían, esto no solo lo dejaría solo, sino que lo acercaría más a ella mientras buscaba consuelo. Tal vez entonces hubiera llegado a apreciar realmente con quién iba a pasar el resto de su vida. Ahora solo quedaban dos mujeres en su vida, y ninguna de ellas era una amenaza. Kato Shizune, aprendiz de la babosa Sannin, fue visto solo en raras ocasiones y si se formaba algún tipo de relación entre ellos, parecía más probable que se convirtiera en la de hermanos. Los hermanos estaban bien, no había sentimientos románticos, ni placeres de la carne, solo dos personas cercanas. Ella podría aceptar eso como su alcaide. La otra mujer que no le agradaba por su sangre, pero Uchiha Mikoto tampoco era un problema. Seguro, había dormido casi desnuda con su alcaide, pero ahora se había ido. Con suerte, muy lejos. Ella era una amenaza potencial, sin duda, pero una cuyas posibilidades de robar a Naruto fueron anuladas por el simple hecho de que no podía pasar tiempo con él. Nunca. Y eso la complació mucho. Con una sonrisa de satisfacción, se reclinó en su asiento mientras se deleitaba con la dulce euforía de la victoria. Había pasado mucho tiempo desde que se había sentido tan maravillosa y pasaría bastante tiempo antes de que este sentimiento se desvaneciera. Conjurando una copa del sello, bebió delicadamente el preciado vino de Uchiha. Sabía a éxito, a un plan perfecto que se había unido y seguiría dando resultados favorables en el futuro. Era solo una cuestión de tiempo antes de que Naruto finalmente llegara a ella, finalmente viera lo que había tenido todo este tiempo, pero hasta entonces ella esperaría pacientemente. Acababa de perder a alguien cercano a él, necesitaba algo de tiempo para sí mismo.
Es hora de llorar, llorar y, con un poco de suerte para ella, superar a la prostituta que le había estado clavando las garras. ¿Y si no lo consiguió? Bueno, para eso estaba ella aquí. Ella lo ayudaría a olvidarse de la pequeña zorra, se merecía una mujer de verdad y ella estaría feliz de proporcionarle una. Su alcaide, como ella, no merecía nada más que lo mejor. Mito estaría feliz de aplastar a cualquiera que pensara que era mejor para su guardián que ella. Él fue suyo. Y nadie se lo iba a llevar. ¿Qué estaba haciendo ella? Con la mirada perdida en su mesa, Kurenai apoyó la frente en una de sus manos. Habían pasado casi 2 años desde que su figura materna se había ido a un viaje de entrenamiento con su hija biológica y habían pasado al menos 2 años desde la última vez que vio a Naruto. Durante 2 años había estado pendiente del joven al que las amas de casa chismosas y las ancianas charlatanas parecían tener mucha más suerte que ella para detectar. Las historias habían disminuido drásticamente después de los primeros 6 meses, pero seguían ahí. Hable sobre verlo en una tienda local o correr por los tejados de camino a los campos de entrenamiento. Y, sin embargo, ella, una hábil Jounin, no pudo encontrarlo. Ella le había preguntado al Hokage, por supuesto, pero él se negó a revelar esa información. Había afirmado algo acerca de que era una precaución de seguridad considerando el estado de Naruto, pero ambos sabían que era porque Naruto no estaría contento con que Sandaime diera su dirección. Aunque el Sandaime sabía que Naruto no se había presentado a la academia, sería extraño si supiera y permitiera tal cosa. Era extremadamente raro que la descendencia de un shinobi kunoichi no se convirtiera en un shinobi simplemente porque crecieron en un entorno que lo alentaba y sus sistemas de chakras eran mejores que los nacidos de civiles. Luego, por supuesto, fue su herencia. ¿Cómo pudo el hijo de Uzumaki Kushina y Namikaze Minato no convertirse en shinobi? No solo fue un desperdicio, sino que redujo drásticamente sus posibilidades de supervivencia. Un objetivo como ese necesitaría poder protegerse a sí mismo si algo sucediera, de lo contrario lo perdería por completo y esa era una pérdida aún mayor que si no se convirtiera en un shinobi en primer lugar. Por otra parte, también era posible que Iruka hubiera mentido, lo que planteaba la pregunta de por qué. Naruto no le había dicho a su maestra que la mantuviera alejada de él, ¿verdad? No era un pensamiento agradable y prefería la idea de que Iruka había mentido porque sospechaba de ella, lo cual era comprensible. Había pasado más de 1 año y ella solo estaba revisando a Naruto entonces. Ella también habría sospechado de su posición. Casi podía verlo como el maestro protegiendo a Naruto, por lo que estaba agradecida. Necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir. Sin embargo, la ayuda o ninguna ayuda hizo poco por cambiar el hecho de que ella todavía no estaba segura de su bienestar. Pudo haber hecho amigos poderosos y estar viviendo la buena vida con ellos, tan seguro como sea posible, o podría estar sobreviviendo dentro del distrito de Luz Roja, armando una vida de la basura descartada de los menos que sabrosos habitantes de Konoha. Y aquí estaba ella, sin hacer nada. Ella no podía soportarlo. Kurenai solo podía imaginar cómo Naruto podría verla si finalmente lograba encontrarse con el escurridizo chico. Él la compadecería en el mejor de los casos, se sentiría disgustado en el peor de los casos, y era alguien que la conocía. Si era tan patética en su inutilidad que merecía la compasión de la persona que pensaba que quería matarlo, algo andaba mal. ¿Cómo puedo llamarme Kunoichi, y mucho menos alguien que quiere ayudarlo con lo que sea que necesite? Dioses, ni siquiera puedo ayudarme a mí mismo. Un pensamiento de lo más curioso la golpeó entonces, uno que la hizo reconsiderar sus acciones durante los últimos 2 años. Si no puedo encontrarlo para que lo ayude, al menos puedo convertirme en alguien a quien él esté dispuesto a acudir cuando necesite ayuda. Sí, era un plan real, algo que ella podía hacer, algo de lo que podría ver el progreso. Si él estaba tan en contra de verla como era ahora, tendría que convertirse en alguien de quien se enorgulleciera de llamar camarada. A ser un shinobi, puedo ser el superior al que admira, su senpai. Y, solo tal vez, pueda convencer a Sandaime-sama de que me deje liderar su equipo genin. Con renovada esperanza y una sonrisa en su rostro, Kurenai tomó su equipo y se dispuso a entrenar. Ella estaría allí para él cuando la necesitara. Por ahora, sin embargo, necesitaba convertirse en alguien a quien valiera la pena acudir en busca de ayuda. No te preocupes, Naruto-kun, pronto seré parte de tu vida. Me convertiré en alguien de quien puedas estar orgulloso o moriré en el intento. Con un fuego decidido ardiendo en su corazón, finalmente sintió que todo iba a estar bien. Habían pasado 3 días desde la última vez que se vio a Naruto. Eso en sí mismo no era demasiado extraño, ya que el niño se esforzó mucho en ser un fantasma dentro de la aldea que llamaba hogar.
Sin embargo, lo que lo hizo extraño fue el hecho de que se suponía que estaba bajo vigilancia por orden del Hokage. ¿Cómo lo habían perdido? ¿Cómo fue que fueron incapaces de localizarlo? Naruto no se había ido, Kakashi lo sabía a ciencia cierta porque había estado a cargo de las patrullas a lo largo del muro de Konoha durante la semana pasada. Sin embargo, lo que Kakashi sí sabía era que Naruto tampoco había estado en casa. Allí es, aparentemente, donde lo perdieron. Alguien en las filas del personal de seguridad tenía el brillante plan de asignar a todos los vigilantes del niño a su casa. Una vez que regresara, lo mantendrían bajo vigilancia constante y lo seguirían según fuera necesario. Por supuesto, ese plan se fue a la mierda cuando Naruto decidió no regresar a casa. Quienquiera que dio esas órdenes probablemente disfrutó de un buen culo masticando a un enfurecido Sarutobi por ese pequeño error. Bueno, si lo miras desde otro ángulo, quienquiera que haya sido asignado para vigilarlo nunca falló en su misión, ya que el chico nunca apareció para permitirles comenzar. Probablemente podrían salir del anzuelo con ese, aunque ciertamente serviría para aumentar la rabia que Hiruzen sentía hacia el que había dado las órdenes. Pobre bastardo. Kakashi supuso que sabían dónde no estaba y eso era algo, al menos, pero en realidad no era información muy útil. Por otra parte, cuando se trataba de Naruto, se podía encontrar muy poca información útil. Dioses, ese chico iba a convertirse en un buen shinobi algún día. Es decir, si pasó la academia. Viendo que tenían a alguien mirándolo ahora mismo en caso de que apareciera, era obvio que no estaba haciendo ninguna de sus cosas normales. Pero, ¿dónde podría estar? Y, lo que es más importante, ¿por qué? Naruto había mantenido el mismo horario aproximado durante casi 2 años, ¿qué había cambiado eso? Algo debió surgir, algo que era mucho más importante que cualquier otra cosa que solía hacer. La única pregunta entonces era qué. Dando un suspiro, Kakashi negó con la cabeza. Habían recorrido todo Konoha sin ver al chico, pero sabía que todavía estaba dentro de las paredes. Podría estar bajo tierra, tal vez en un búnker o en un sótano, pero eso era poco probable. Tal vez por un día, pero 3. Un espacio cerrado como ese probablemente pondría al chico bastante nervioso. Quizás habría una única salida, y eso nunca fue favorable. Entonces, ¿dónde más podría estar? Su único ojo expuesto examinó el horizonte, mirando perezosamente por encima de los tejados mientras hacía un barrido a medias de su entorno. Naruto no estaba a punto de aparecer gritando «Aquí estoy, puedes dejar de mirar». Demonios, en todo caso, si el chico estuviera al tanto de su búsqueda, se mantendría bajo incluso después de regresar solo para hacer las cosas más difíciles para ellos. Probablemente lo consideraría un entrenamiento. ¿Entrenamiento, eh? La mirada de Kakashi se sintió atraída por los campos de entrenamiento cerca del borde de la aldea. ¿Alguien había verificado allí todavía, o toda la búsqueda se había dirigido hacia la aldea propiamente dicha? Teniendo la sospecha furtiva de que probablemente había sido descuidado, Kakashi se escabulló para comprobarlo. Si Naruto estaba allí, genial, si no, podría decir que estaba buscando después de pasar 1 o 2 horas leyendo el libro más nuevo de Jiraiya. En realidad, fue beneficioso para todos. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa para su gusto. Desparramada sobre su cama, Shizune se preguntó, no por primera vez, si debería comenzar a tomar misiones. Incluso un rango C de rutina sería un bienvenido descanso de esta vida monótona que se había encontrado viviendo. Por supuesto, como aprendiz de Tsunade, la babosa Sanin tendría que aprobarla para las misiones y si el último Senju estaba atrapado aquí en Konoha, entonces no había forma de que dejara escapar a su asistente, ni siquiera por unos días. Siempre podía mencionarle a su maestro lo aburrida que estaba aquí en el complejo de Senju, pero eso simplemente llevaría a que le dijeran que saliera y buscara a Naruto. Incluso después de 2 años, Shizune no tenía idea de por qué Tsunade quería conocer al chico, ni sabía por qué el Sandaime Hokage estaba manteniendo toda su información en secreto. Seguramente había poco daño en dejar que Tsunade del Sannin supiera dónde vivía el chico para que pudiera hablar con él. A menos que, quizás, Tsunade estuviera molesto con él por algo. Era poco probable, pero sin duda sería motivo para mantener a la mujer lo más lejos posible del niño. Sin embargo, si Shizune supiera dónde estaba, no se lo diría a su maestro. Si la mujer se negaba a decirle lo que estaba pasando, entonces no había razón para que la ayudara a localizar a un chico que nunca la había conocido. Pensando en Naruto, había pasado bastante tiempo desde la última vez que se encontró con él. Durante los primeros meses que pasó en Konoha, se encontraba con él 1 o 2 veces por semana. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, ella comenzó a verlo cada vez menos.
Durante los últimos 6 meses los encuentros con él habían sido especialmente escasos. De hecho, habían pasado casi las 8 desde la última vez que lo vio. No eran nada cercanos, probablemente ni siquiera amigos, pero él era una de las pocas personas que conocía aquí en Konoha, a pesar de haber vivido aquí durante los últimos 2 años. Shizune realmente no era muy buena para conocer gente. De hecho, eso no era cierto. Ella era buena para conocer gente, una vez. No tenía idea de cómo mantener ningún tipo de relación con ellos después de eso. Durante sus viajes no había sido necesario. Conocería a alguien, sería educada, se ocuparía de cualquier negocio que tuviera que completar y ese era el final. Lo más probable es que no vea a la misma persona 2 veces, o si lo hiciera, ellos, y a menudo ella, no lo recordarían. Entonces, ahora que estaba en un lugar, estaba resultando difícil recordar quiénes eran las personas y de qué habían hablado la última vez que se vieron. Ella simplemente no estaba acostumbrada. Es cierto que se había familiarizado con la familia Ichiraku, ya que su puesto de ramen se había convertido en uno de sus lugares favoritos para comer. Cuando pasas más de una década viviendo en hoteles, tus habilidades culinarias tienden a oxidarse. Muy oxidado. Basta decir que ni ella ni Tsunade podían cocinar muy bien. Claro, se las arreglaban para algunas comidas sencillas y practicaban de vez en cuando, pero la elección era siempre un restaurante, ya fuera para llevar o para cenar. La mayoría de las veces era para llevar, como lo atestiguan los muchos contenedores en el refrigerador. Ciertamente no había sido el resultado de viajar con la babosa Sanin que había estado esperando, eso era seguro. No, había estado esperando aventuras y emoción. Las únicas aventuras que tuvo fueron las cacerías de Tsunade cuando su amo borracho se había ido a la ciudad y tuvo que ser llevado de regreso al hotel en el que se estaban quedando. Divertido. Fue bastante triste y aunque había aprendido mucho, se arrepintió un poco de su decisión de unirse al último Senju en sus, largas vacaciones de Konoha. Naruto, el pequeño ladrón, probablemente tuvo más aventuras en un día que las que tuvo durante todo su aprendizaje. De hecho, apostaría por eso, y esa era una apuesta que incluso Tsunade podría ganar. El pensamiento de Shizune comenzó a divagar cuando comenzó a imaginar todas las cosas que podría haber hecho en los últimos 2 años. No pasó mucho tiempo hasta que ella comenzó a imaginarse a sí misma a su lado para esos eventos. Ciertamente sería divertido hacer algo para variar, tener una cara familiar a su lado mientras lo hacía lo haría aún mejor. Me pregunto si Hiruzen me dejaría liderar un equipo de genin. Enseñar a Naruto y a otros 2 lo que había aprendido de Tsunade mientras los 4 hacían misiones en todas las naciones elementales sonó muy divertido. Seguro, sería una gran responsabilidad, pero ella había estado cuidando a un Sannin por más de una década, dudaba que 3 preadolescentes pudieran ser mucho más problemáticos que un Senju borracho. Equipo Shizune, especializado en sigilo e infiltración, pasando semanas detrás de las líneas enemigas y sin dejar rastro. Ella se rió ante el pensamiento. Tiene un bonito tono. Ahora, si tan solo pudiera convencer al Hokage. Vamos, Kara-san, tenemos que encontrarle un regalo a Nii-kun. Kusina se rió de la energía de Naruto, viendo cómo la niña sonriente se lanzaba hacia la primera tienda que encontraron. Siguiendo a un ritmo mucho más tranquilo, Kusina alcanzó a su hija que estaba mirando fijamente un peluche de zorro rojo. ¿Crees que a Nii-kun le gustaría esto, Kara-san? Preguntó la chica. No lo sé. Respondió Kusina. Podría, pero debes recordar que no recibirá sus regalos hasta dentro de 2 años. Puede que le guste ahora, pero puede que no le interese después de graduarse de la academia. La joven frunció el ceño pensativa antes de dejar al zorro y adentrarse más en la tienda en su búsqueda. ¿Sabes? No tienes que buscar un regalo en este momento. Podemos mantener los ojos bien abiertos para cualquier cosa que a Naruto le guste durante los próximos 2 años y conseguírselo. Naruto se volvió hacia ella, cruzando los brazos con un puchero. No podemos hacer eso, Kara-san, es como olvidar su cumpleaños. Declaró la rubia. Tenemos que conseguirle obsequios cada vez para que cuando finalmente se los demos, sepa que estábamos pensando en él durante el viaje. No podemos decir encontramos este en nuestro camino de regreso y pensamos sea un buen regalo para su 9º cumpleaños o encontramos menos regalos adecuados para usted de los que nos hubiera gustado en nuestro viaje, pero no se preocupe, encontramos algunos aquí en Konoha antes de pasar por el complejo. Bueno, podríamos. Naruto le lanzó a su madre la mirada más acalorada que pudo. Bien. Se rindió Kusina, levantando las manos. Solo estaba bromeando. Solo me aseguro de que sepas que es posible que no encontremos algo para él antes de su 9º cumpleaños.
Estoy seguro de que preferiría tener un regalo tardío que le gusta que uno a tiempo que mete la parte de atrás de su armario para ser educado. Supongo que estás en lo correcto. Concedió Naruto. Solo quiero asegurarme de tener regalos para Nii-kun. Hemos estado entrenando mucho y me temo que podríamos estar tan ocupados que nos olvidamos de buscarle regalos si no lo hacemos ahora. ¿Piensas en él todos los días, no? Interrogó a la matriarca de Uzumaki. Sí, por supuesto, ¿no? Kusina le dio una sonrisa a su hija. Todos los días, y así es como sé que no lo olvidaremos. Si encontramos un regalo hoy, genial. Esta semana, sigue siendo bueno. Justo antes de regresar. Estoy seguro de que aún lo apreciará, especialmente si su la linda hermanita se lo da. Kazan. Gimió la chica, sus mejillas sonrojadas al recordar la vergonzosa elección de palabras en el palacio del Daimyo de Fuego. Oh, ¿no te gusta eso? ¿Qué tal su hermosa hermana? Por favor deje de. ¿Su hermana sexy? Eso solo lo empeora. Naruto gimió de frustración. Kusina acarició afectuosamente la cabeza de su hija. Es mi derecho, no, mi deber, como tu madre, molestarte sin descanso. Eso es doble cuando se trata de niños, incluso si él es tu hermano. Naruto bajó la cabeza derrotada mientras Kusina soltaba una carcajada. ¿Qué sentido tenía ser padre si no podía meterse con sus hijos? Lo había jodido. Por los dioses, la había cagado. Con los dedos se masajeó el puente de la nariz, la pipa de tabaco que solía servir también para tranquilizarlo sin hacer nada por él hoy. Había sido demasiado apresurado en sus acciones, de eso estaba seguro. Debería haber esperado más, debería haberse asegurado absolutamente, e incluso entonces debería haber buscado información del joven que había enviado tan rápidamente para una visita con Inoichi. Ese era otro de los problemas que rodeaban al chico. Aparentemente, ni siquiera una hora después de ser liberado, Naruto le había traído al jefe del clan Yamanaka el cadáver ensangrentado de un civil que había dejado el clan. Inoichi estaba, comprensiblemente, molesto por esto. Lo vio como una retribución por invadir la mente del chico, pero Hiruzen lo sabía mejor. A pesar de su mala decisión cuando cometió el error de no confiar en el joven heredero Namikaze, Sarutobi sabía que Naruto no era ese tipo de persona. Al menos no todavía. El mundo shinobi era cruel y tenía la tendencia de cambiar a la gente rápidamente. Con suerte, no convertiría a Naruto en un monstruo. A este paso, sin embargo, Hiruzen estaba más preocupado por las acciones de él mismo y de aquellos que decían ser amigos del clan Uzumaki, convirtiendo al chico en algo cruel e inhumano. Ciertamente no sería la primera persona en ser conducida a tal oscuridad. Entonces, aunque Hiruzen dudaba de que Naruto acabara de salir y matara a la mujer en un ataque de rabia, el hecho era que había llevado su cadáver al mismo hombre que se había forzado a entrar en la mente del niño menos de una hora antes. Ciertamente no lo arrojó a una luz favorable con el clan de Mindwalkers. El Sandaime Hokage pudo haber aprendido lo que realmente sucedió de Naruto, pero nadie había podido localizarlo en los últimos días. Por otra parte, las posibilidades de que el niño cooperara con él eran extremadamente bajas. De hecho, había muchas más posibilidades de que Naruto intentara apuñalarlo. Eso sería una mala idea, pero se sabía que la gente hacía cosas estúpidas cuando se enfurecía. El vino envenenado, sin embargo, también era bastante probable. Sandaime-sama. Hiruzen miró a través de su escritorio al agente Anbu que estaba en posición de firmes. Ah, Lemur, ¿qué es? Señor, Tok se ha extraviado durante la búsqueda. No estamos seguros de su paradero. Kakashi era conocido por su pereza y actitud relajada, pero que desapareciera durante una misión, especialmente una relacionada con el hijo de su sensei, era extraño. Pensando por un momento, Hiruzen volvió su atención. Alendur. Lo más probable es que no puedas encontrarlo porque no has encontrado a Naruto. Es probable que él haya localizado al niño y lo esté vigilando. En caso de que no lo haya hecho, debes continuar tu búsqueda. El Anbu hizo un saludo y desapareció, dejando al viejo Sarutobi dentro de su oficina. Gato. Ella estaba de pie frente a su escritorio antes de que la palabra terminara de salir de su boca. Ella había estado nerviosa desde que Monkey y Bear arrestaron a Naruto y había sido bastante elocuente al hacerle saber su disgusto por sus acciones hacia un niño civil. Ella tenía razón, por supuesto, y ambos lo sabían. Estaba preocupada por el chico ya que, como la mayoría de sus Anbu, se había encariñado bastante con el pelirrojo. Eso la hizo perfecta para esta tarea. Tengo razones para creer que Ataque Kakashi ha localizado al hijo de Kusina, debes confirmar esto y observar al niño en caso de que sea localizado. Infórmame al final del día. Señor.
Ella hizo un saludo rápido antes de desaparecer, corriendo para completar su tarea asignada. Inclinándose en su silla con un suspiro, Hiruzen esperaba que su informe fuera favorable. Si era realmente afortunado, incluso podría acercarse al chico. Si ella pudiera arrojar algo de luz, incluso un poco, sobre el cuerpo que le había entregado a Inoichi, eso haría su trabajo mucho más fácil. Por otra parte, este problema fue un castigo apropiado por sus errores. No tenía ninguna duda de que había perdido toda la confianza que el chico tenía en él. Este fue el resultado. Al final, él solo tenía la culpa. Es posible que los otros Anbu no hayan podido encontrarlo, pero Kat pudo encontrar a Kakashi sin ningún problema. Para ser justos, el otro Anbu probablemente ni siquiera había mirado, simplemente reportando su ausencia y continuando con la búsqueda real. Casi no podía creer que el adorable niño que entró por primera vez en la oficina del Hokage y actuó como un pequeño shinobi hubiera terminado aquí. La búsqueda de él rivalizó con la de Uchiha Itachi solo una semana antes, y ese hijo de puta había masacrado a todo su clan, uno de los clanes fundadores de Konohagakure no Sato, nada menos. Fue una locura. Por otra parte, este era un Uzumaki, la locura era parte del día a día. Al mismo tiempo, este era un Uzumaki, no encontraron Konoha, no, solo habían gobernado un maldito país. Quizás el tamaño de la búsqueda no fue tan extraño. Ahora que lo pensó, ¿eso no lo convirtió en un príncipe? Ya no había un país sobre el que gobernar, pero aún así, la realeza era la realeza y cuando se trataba de arcas, pocos igualaban al clan Uzumaki. El tesoro de Uzumaki fue suficiente para permitirles mantener el estatus real. Las personas con tanto dinero eran reyes y reinas, independientemente de su sangre. Por supuesto, si él era un príncipe, ¿por qué diablos la gente no se apresuraba a ayudarlo? Seguramente habría quienes trataron de agradecerle la oportunidad de disfrutar de las riquezas de su clan. Quizás fue el conocimiento de que Kusina era el jefe del clan y todavía estaba presente lo que los disuadió de intentar cualquier cosa. Esa mujer daba miedo cuando estaba enojada y saber que la gente estaba tratando de aprovecharse de su hijo sin duda la cabrearía. Por otra parte, viendo que acababa de levantarse y dejarlo, realmente no tenía derecho a enfadarse por la vida que había puesto inadvertidamente sobre sus pequeños hombros. Sin embargo, lo estaba manejando muy bien. Esos hombros eran más fuertes de lo que parecían. Kat se deslizó a través del árbol y se agachó sobre una de las ramas más grandes. Kakashi se sentó en la misma rama, apoyado contra el tronco con una pierna balanceándose perezosamente en el aire. Tenía la nariz enterrada en un libro, como solía pasar, y no hizo ningún movimiento para reconocer su llegada. Como había predicho Hiruzen, Naruto estaba cerca, entrenando como si su vida dependiera de ello. A su derecha, Kakashi se movió y se puso de pie. Bueno, habló con un acento perezoso. Parecería como si Hokage-sama hubiera enviado a alguien para relevarme de mi guardia. Supongo que me iré entonces, tata. Y con eso se fue, probablemente regresando a su apartamento para disfrutar leyendo su libro en la comodidad de su propia casa. Sacudiendo la cabeza hacia su senpai, volvió su atención completamente hacia el joven en el campo de entrenamiento. Los árboles a su alrededor habían sido derribados en palillos de dientes, hojas esparcidas sobre el suelo levantado que se había llenado de innumerables pequeños cráteres. Cualquiera que sea la hierba que alguna vez estuvo presente no estaba a la vista y profundas hendiduras habían atravesado el paisaje en patrones aparentemente aleatorios. Naruto estaba en medio del caos, brotando cadenas de cada parte de su cuerpo en todos los tamaños y longitudes imaginables. Desde longitudes de chakra solidificado tan delgado como su meñique hasta grandes eslabones más anchos que su torso que probablemente no se habrían visto fuera de lugar con un ancla al final. Parecía estar tratando de controlarlos a todos a la vez de diferentes maneras y estaba fallando espectacularmente. Tomando el asiento que Kakashi acababa de dejar, Kat procedió a mirar. Sería la sesión de entrenamiento más destructiva que jamás había presenciado. Como lo harían las hormigas, corrieron a su lado, haciendo todo lo posible por evitar el contacto visual mientras se separaban ante él, un mar de carne y terror. Le trajo una sonrisa a la cara. El goteo de personas disminuyó constantemente a medida que avanzaba hacia las profundidades más oscuras de su precioso santuario, hasta la única habitación que era para él y solo para él. Un santuario dentro de su santuario, en algún lugar donde pudiera hacer una pausa y ordenar sus pensamientos antes de sumergirse de nuevo en el caos, que era su búsqueda para aprender todo. Por el momento, eso significaba concentrarse en lograr la inmortalidad para que tuviera tiempo suficiente para hacerlo. Había demasiado para exprimir en una sola vida.
Tal como estaban las cosas, ya se le había ocurrido una forma viable, si no inconveniente, de extender su vida indefinidamente. Tenía la ventaja añadida de permitirle cambiar su apariencia y, mejor aún, su género. ¿Estás cansado de comprar bebidas en el bar local? ¡Bum! Ahora te están comprando bebidas. Probablemente terminaría perdiendo mucho tiempo probando muchas de las cosas que ya había hecho de nuevo como mujer, solo por curiosidad. Por supuesto, la capacidad de simplemente caminar hacia el lado femenino de las fuentes termales sin ningún problema fue ciertamente intrigante. Realmente había pasado demasiado tiempo desde la última vez que estuvo con una mujer. Dejando atrás los deseos carnales, llegó a la puerta de sus aposentos privados y abrió las puertas dobles de madera oscura intrincadamente talladas. Al entrar en la reconfortante oscuridad de su habitación, permitió que su postura se relajara, una suave sonrisa se extendió por sus labios. Su silla, que era más un trono, rápidamente encontró su cuerpo hundiéndose en ella con un gemido. Habían pasado 56 horas desde la última vez que detuvo su trabajo para un merecido descanso. Por mucho que le hubiera gustado continuar, sabía que el yo era lo primero. Todo su trabajo sería en vano si se redujera a polvo para completarlo. Cerrando los ojos solo por un momento, se abrieron nuevamente para ver la pintura de su ahijado. Con una sonrisa en el rostro, recordó las últimas noticias que había recibido sobre el niño. Pensar que el chico sería capaz de tal cosa, un escalofrío de placer le recorrió la espalda. Fue absolutamente increíble la facilidad con la que Konohagakure no Sato pudo crear monstruos como él. Uzumaki Naruto, hijo de Uzumaki Kushina y Namikaze Minato, se había quitado la vida. Oh, pero esa no era la mejor parte, el chico no solo había tomado dos con el mismo ataque, sino que de los dos había sido un amigo cercano suyo. Las cadenas de chakra creadas originalmente por Uzumaki Mito habían atravesado a la joven mujer Yamanaka sin piedad, sin importarle la agonía que tal muerte infligiría a su víctima. Estaba delicioso. Por lo que entendía, la mujer había estado a merced de algún matón civil, nunca hubiera imaginado que su ahijado la mataría por su debilidad. Le recordaba tanto a sí mismo que no pudo evitar los sentimientos de nostalgia y orgullo que lo inundaron. El matón había sido asesinado también, por supuesto, por el delito de amenazar lo que pertenecía al joven, pero eso era de esperar. Todavía era la muerte de la mujer lo que simplemente no podía superar. Su ahijado estaba creciendo tan rápido. Si hubiera sido capaz de deshacerse de ellos, ese pensamiento podría haber traído una lágrima de alegría a sus ojos. Eso tampoco era todo, porque el chico, incluso después de una ejecución tan brutal de una de las pocas personas con las que había estado cerca, no había quedado satisfecho. Incluso ahora, estaba seguro de que el joven Uzumaki todavía estaba entrenando para perfeccionar sus cadenas de chakra. Había sido una excelente matanza, pero quería mejorarla a la edad de 9 años. Este niño se convertiría en un monstruo que rivalizaría incluso con él mismo. Quizás por eso se llamó padrino, porque realmente se sentía como pensaba que el niño era su hijo. Por supuesto, habría recordado haberse acostado con una mujer como Kushina y estaba absolutamente seguro de que eso no había sucedido. Por otra parte, ciertamente no tenía la tolerancia al alcohol de Tsunade, o incluso de Jiraiya, era posible. Esperaba, por mucho que le agradara la idea de que Naruto fuera su propio hijo, que ese no fuera el caso. Haber dormido con la princesa Uzumaki y aún no recordarlo. De hecho, ese sería un destino cruel. Borró esos pensamientos de su mente. Quizás lo primero que tenía que hacer una vez que tenía un nuevo cuerpo era salir en una cita o algo así. Si eso no funcionaba, siempre podía encontrar una prostituta o algo así. Estos pensamientos realmente le distraían demasiado mientras trabajaba hacia la verdadera inmortalidad. Centrándose en cosas más importantes que su líbido, su atención se centró en la fecha de hoy. Pronto sería el cumpleaños de Naruto, ¿qué podría regalarle? El sello maldito casi se había perfeccionado, sin duda aumentaría el poder de sus cadenas de chakra, aunque podría costarle el control. Sin embargo, el control parecía ser en lo que estaba trabajando el chico, así que tal vez debería guardarse para más adelante. El amigo de Naruto había sido una prostituta, así que tal vez podría reemplazarla como regalo. No, eso no duraría lo suficiente, quizás una esclava en su lugar. Podría disfrutar eso. Por otra parte, aunque la esclavitud todavía era legal, era extremadamente difícil pasar por toda la mierda legal que la rodeaba. Lo haría por el chico, por supuesto, pero dado que su ahijado todavía era un menor civil, probablemente era una mala idea. Ni siquiera estaba seguro de poder tener un esclavo, incluso como príncipe de Uzu, antes de alcanzar la madurez legal.
Al menos, no sin el consentimiento de su madre, y eso estaba fuera de discusión. No, necesitaba algo práctico, algo simple, algo de lo que pudiera encontrar un uso inmediato. Necesitaba algo adecuado para el pequeño asesino que era. Una sonrisa le partió el rostro. Orochimaru sabía exactamente lo que debía hacer su ahijado. Muy bien, clase terminada. El sonido de niños en estampida ahogó momentáneamente sus pensamientos, pero cuando se alejaron lo suficiente de su salón de clases, su mente se dirigió instantáneamente al árbol vacío justo afuera de la ventana. Excluyendo el tiempo que pasó en el hospital, no hubo un solo día que Naruto se hubiera perdido por completo. Pero luego, 2 días después de la masacre de Uchiha, simplemente había desaparecido. Sin embargo, parecería que él no era el único que no lo había visto. Todos los Anbu de Konoha parecían estar buscando al chico desaparecido en una búsqueda que casi hizo que el de Uchiha Itachi pareciera medio tonto. Y sin embargo, aparecieron con las manos vacías. Sabía que el chico era sigiloso, pero eso era absurdo. O Naruto ya no estaba en la aldea, poco probable, o no estaban buscando en los lugares correctos. Por otra parte, ¿quién sabía los lugares correctos cuando se trataba del chico? El Hokage podría haberlo hecho, pero esta búsqueda mostró lo contrario. No, el chico no era de los que transmitían nada sobre él. Incluso si estuviera en Konoha, era probable que tuviera una multitud de lugares para esconderse en caso de que sucediera algo. Solo supuso la pregunta de por qué había elegido desaparecer. Había estado aquí el día de la masacre de Uchiha y el día después e incluso el día después de eso, por lo que no pudo haber sido causado por eso, pero aparte de eso, no hubo eventos de los que Iruka estuviera al tanto. Sin embargo, había escuchado a una Yamanaka Ino decir algo sobre su padre yendo al Hokage sobre el niño. ¿Había pasado algo entre ellos dos? Tendría que preguntarle a la chica en la próxima oportunidad. Por lo que podía decir, cualquier interacción entre el joven Uzumaki y el jefe de Yamanaka habría sido el último avistamiento conocido del niño. Cualquiera que sea el caso, si no se presenta pronto, sus calificaciones caerían drásticamente. Estaría peligrosamente cerca de no solo fallar, sino de ser expulsado por completo del programa Shinobi. Iruka no podía soportar la idea de un potencial desperdiciado si eso sucediera. Por otra parte, dudaba que incluso eso alejara a Uzumaki de su profesión elegida. Iruka no se sorprendería si fuera directamente a la capital del fuego para registrarse como un shinobi del país del fuego que reside dentro de Konohagakure no Sato, a la corte imperial de bomberos. Probablemente le encantaría tener a alguien que les respondiera dentro de los muros de Konoha. Haz que sea mucho más fácil para ellos vigilar la aldea y comunicar sus deseos al Hokage. Iruka se estremeció levemente ante la idea. Sería bueno para el niño, sin duda, y para Inokuni en general, pero estaba seguro de que se haría muchos enemigos dentro de la aldea si eso era lo que acababa haciendo. No era como si realmente se conectara con mucha gente y no hubiera sorprendido al instructor de la academia si Naruto realmente viera a la mayoría de la población de Konoha como hostiles o desconocidos, pero había una gran diferencia entre que él los viera como tales y el shinobi de Konoha en realidad lo estaba haciendo porque respondió a alguien más alto que su Kage. No sería algo con lo que debería tener que lidiar tan joven, no solo para convertirse en un shinobi. Sin embargo, seguía siendo una opción viable para el chico, tanto si pasaba la academia como si no. Quizás el joven preferiría poder pasar un poco más de tiempo viajando por los bosques entre la capital del fuego y Konoha, en lugar de quedarse encerrado en la aldea cuando no está en misiones. De cualquier manera, Iruka esperaba que volviera a aparecer pronto. Todavía tenía mucho que enseñarle al aspirante a shinobi. Eslabón tras eslabón, cadena tras cadena, el chakra brotaba de su cuerpo en tales masas que era visible, cubriendo su forma con un brillo azul etéreo. Algunos se formaron encima de su ropa, algunos de su piel y algunos de debajo, incluso eso, desgarrándose de su cuerpo en un chorro de sangre que brillaba como 1000 gemas a la luz del sol poniente. Lo poco que quedaba de su ropa colgaba de su cuerpo hecho jirones, pegado a su carne secándose sangre y sudor. Su forma estaba en muy buena forma para un chico de su edad, especialmente considerando sus condiciones de vida, pero eso cambió con el sangriento nacimiento de cada cadena que se había formado dentro de él, dejando su piel como un mosaico de piel y músculos desnudos. En varios lugares, el hueso amarillo se destacaba con orgullo entre las manchas de carne desnuda que se retorcían cuando su cuerpo se flexionaba. De una posición a otra, sin detenerse nunca, sin descansar, sin preocuparse nunca por su propia salud. Solo había una cosa que importaba y era dominar estas cadenas. Uzumaki Mito había sido el primero en usar tales cadenas y era famoso por haber atado al Kyuubi no Kitsune con ellas después de que Uchiha Madara convocara al Biju en el Valle del Fin.
Nunca usó muchos a la vez, pero los que usó eran casi irrompibles y podían ejercer suficiente fuerza para aplastar una montaña. Ella no debía jugar con ella. Durante toda su vida dominó las cadenas, usándolas siempre que le fue posible. Eventualmente tuvo suficiente control sobre ellos como para no haber necesitado mover su carne nunca más en su vida. Verdaderamente una señal de alguien que conoce bien su técnica. Un anciano Uzumaki Mito le enseñó a Kusina Uzumaki la técnica de la cadena de chakras poco antes de la muerte de la mujer. Ella, como Mito, alcanzó un nivel muy alto de dominio sobre las cadenas. Sin embargo, a diferencia de las de Mito, las cadenas de Kusina eran rápidas y numerosas para complementar su habilidad con la espada. El clan Uzumaki era bien conocido por su habilidad con las espadas y Kusina se había enamorado de ellos como muchos miembros del clan antes que ella. Prefiriéndolo a sus cadenas, las usó para complementar su estilo, convirtiéndola en una enemiga terriblemente peligrosa a la que enfrentarse en el campo de batalla. Como su uso de las cadenas difería mucho del de Mito, nunca obtuvo el mismo nivel de precisión que la mujer, eligiendo en cambio balancearlas como espadas o, como algunos dirían, colas. Ambos eran maestros de su estilo elegido, pero para Naruto, eso no era suficiente. No podía permitir que sus cadenas fueran rápidas o fuertes. Los necesitaba precisos, necesitaba poder controlar 1.000.000 también como controlaba uno. Necesitaba dominar no el uso de las cadenas, sino las mismas cadenas. Quería poder usarlos como cadenas, como cuerdas, como serpientes, como cualquier cosa en la que quisiera formarlos. ¿Por qué tenían que ser cadenas? ¿Por qué no podían ser placas de chakra solidificado? ¿Por qué tenían que salir de su cuerpo? ¿Por qué tenían que ser chakra puro en oposición a estar hechos de un elemento fácilmente disponible como el viento o la tierra? Dominaría estas cadenas de formas que sus predecesores ni siquiera podían imaginar, o se mataría en el intento. Cuando las cadenas a su alrededor comenzaron a dispersarse en una niebla azul y sus reservas de chakra comenzaron a raspar el fondo, apretó los dientes y formó más, mordiendo con más fuerza cada vez que atravesaban su carne. Era una marca evidente de lo lejos que tenía que llegar para dominar esta técnica en el grado que buscaba. Las cadenas a su alrededor de todos los tamaños atravesaban el aire y la tierra por igual, atravesando árboles y atravesando arbustos y cualquier animal que tuviera la mala suerte de acercarse a estos campos de entrenamiento como una espada de los dioses. Algunos bailaban a su alrededor como serpientes, mientras que otros se hundían en la tierra como las raíces de un gran árbol. Chocaron, una maraña de miembros que todavía estaba aprendiendo a controlar, con el anillo de metal contra metal y una lluvia de chispas púrpuras. A medida que cadena tras cadena destruía a sus hermanos, continuó formando más para tomar su lugar. Su chakra estaba peligrosamente bajo ahora, tan lejos que se podría decir que no le quedaba chakra, pero aún así, siguió adelante, rasgando su piel con cadenas formadas a partir de chakra que no tenía. No se detendría. No descansaría. No fallaría. Hasta que sus huesos se convirtieran en polvo y su carne se marchitara, continuaría mejorando más allá de cualquier cosa de la que nadie hubiera oído hablar. Y, cuando sus huesos fueran polvo y su carne se hubiera marchitado, se arrancaría del agarre del Shinigami y reanudaría su trabajo. Dominaría estas terribles cadenas que la habían sacado del mundo. Él le debía mucho. Sintió que otra de sus heridas se cerraba con vapor cuando su cuerpo recurrió a su chakra para curarse. Él se estaba destrozando a sí mismo con este entrenamiento y en el fondo de su corazón, ella comenzó a cuestionar si había hecho lo correcto o no. No estaba destinado a reaccionar así, se suponía que debía estar un poco triste, tal vez acudir a ella en busca de consuelo y luego seguir adelante. ¿Se recuperó de la desaparición de su familia, no? ¿Qué hizo que esta situación fuera tan diferente? ¿Fue simplemente porque sabía que él había sido el motivo de esta pérdida? No necesitaba hacer esa pregunta, ya sabía la respuesta. Sabía exactamente lo que sentía ahora, probablemente incluso mejor que él mismo. Si bien tuvo que lidiar con una oleada de emociones y pensamientos que pululaban por su cabeza mientras se ahogaba en la culpa y el dolor, ella podía encontrarle sentido a las cosas que incluso él no se daba cuenta. Cada cadena que rasgó su carne lo hizo porque él lo deseaba, incluso si aún no se había dado cuenta. Necesitaba el dolor, el castigo, para expiar sus acciones. Su chakra respondió a esa necesidad, infligiendo dolor en el cuerpo para igualar el dolor en su corazón. Y todo fue culpa suya. ¿Habría valido la pena quitar a la chica por el dolor que le causó a su alcaide? ¿Deberían sus propios deseos causarle tanta agonía? Nunca antes se había preocupado por alguien y nunca podría haber imaginado que podría tener tanto afecto por un niño humano, pero él se había convertido en su mundo.
Acudía a ella casi todos los días, pasaba tiempo con ella, la alimentaba, la alojaba, la vestía. No era como estaba acostumbrada a ser tratada y amaba cada momento, prisionera o no. Si esta fuera su sentencia, con mucho gusto la cumpliría para siempre. Pero entonces esa pequeña ramera tuvo que empezar a acercarse a él, empezó a tomar su tiempo y a ocupar algunos de los pensamientos que deberían haber sido de ella. Ella no podía soportarlo. Cuando se reveló la oportunidad de recuperar lo que era suyo, no había dudado en aprovecharla. El costo estaba demostrando ser más de lo que ella podría haber predicho. ¿Por qué no podía ver que esto era algo bueno? No necesitaba perder su precioso tiempo con una mujer así cuando ella estaba allí para él, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para hacerlo feliz. Pero no, tenía que acercarse a la prostituta, tan cerca que al intentar ayudarlo había terminado lastimando a su preciado guardián. Solo aumentó el odio que sentía por la maldita puta Yamanaka. Odiaba verlo sufrir, pero este sufrimiento había sido necesario, lo vería pronto. Al poco tiempo se daría cuenta de que estaba mejor sin la chica. Seguiría adelante con su vida y llegaría a agradecerle por lo que había hecho. Solo podía fantasear con cómo podría recompensarla. El sol se había escondido del mundo 2 horas antes y, sin embargo, seguía haciéndolo como si acabara de empezar. Kat tuvo que dárselo al clan Uzumaki, su resistencia y determinación eran inhumanas. Honestamente, estaba un poco envidiosa. Ni siquiera podía comenzar a enumerar todas las cosas que podía hacer con ese tipo de impulso y la energía para seguir adelante. Fue una locura. Por supuesto, dado que ella no tenía ese tipo de resistencia, probablemente era hora de dar por terminada la noche. Seguro, Hiruzen había querido que ella lo viera, pero también quería un informe. Si ella pasaba por su oficina para informarle, entonces la búsqueda de Naruto podría ser cancelada y otros Anbu podrían ser asignados para vigilar esta sesión de entrenamiento increíblemente larga. Dando una última mirada para verificar si había algún problema, aparte del hecho de que su sangre estaba cubriendo el suelo a su alrededor y su piel estaba destrozada mientras se aferraba desesperadamente a su carne, se apresuró a informar al Hokage lo más rápido posible. Podría conseguir que le asignaran un médico para vigilarlo. Tsunade había regresado durante 2 años y, aunque podría estar en contra de pasar su tiempo cuidando a un joven que parecía tener la intención de suicidarse entrenando, su aprendiz podría apreciar tener algo en lo que ocupar su tiempo ahora que no lo estaba gastando manteniendo a su maestro. Sin problemas. Le tomó solo unos minutos llegar a la torre Hokage y fue admitida sin pausa. El Hokage debió haber informado a todos los presentes sobre la importancia que tenía para él su misión. Hokage-sama, Kat informando. Parecía complacido de verla, probablemente había estado esperando ansiosamente noticias sobre el niño que siempre había visto como nieto. Ah, Kat, debo asumir, debido a la hora de tu informe, que lograste localizar al joven Naruto. Lo hice, Hokage-sama. Ella respondió. No ofreció nada más, esperando a ver cuál era su líder que consideraba la información más importante. ¿Quería su ubicación? ¿Su bienestar? ¿Qué había estado haciendo? Dejaría que el viejo Sarutobi hiciera las preguntas que le habían estado quemando todo el día. Ya veo, ¿y cómo está? Bienestar, entonces. En ese caso, lo mantendría simple y directo. Se está rompiendo a sí mismo, señor. Ya veo, sabía que debía haber más de lo que Inoichi me había dicho. Probablemente le vendría bien alguna compañía familiar en este momento, debería ver a quién puedo encontrar que pueda ayudarlo a lidiar con esto. Con el debido respeto, Hokage-sama, creo que no entendiste. Estaba siendo bastante literal cuando dije que se estaba rompiendo. Parece decidido a entrenar hasta que se derrumba. Viendo que es un Uzumaki, eso es bastante más largo que se le debería permitir. El Kage parecía preocupado por su informe, pero después de pensarlo unos momentos más parecía incluso más alarmado que antes. Por la forma en que dijiste eso, no querrás decirme que todavía está en eso, ¿verdad? Ella le dio un rígido asentimiento afirmativo. Desde hace 5 minutos todavía estaba entrenando, sí. Hiruzen parecía furioso. ¿Y lo dejaste allí solo? A pesar de su rabia, Kat se mantuvo tranquilo, respondiendo con la misma voz profesional que todo Anbu había aprendido a usar frente a un dios enojado. No tengo conocimientos lo suficientemente avanzados en técnicas médicas para serle de alguna utilidad en su condición actual. Pensé que era mejor informarle de la situación para que se cancelara la búsqueda y alguien con las habilidades adecuadas pudiera ser asignado para vigilarlo mientras entrena. Suficientemente calmado, Hiruzen respiró hondo y se reclinó en su silla. Ya veo. Buen trabajo, Kat.
Ahora, mencionaste entrenamiento, ¿qué está haciendo exactamente? Parece estar intentando mejorar su habilidad para usar cadenas de chakra. El campo tendrá que ser rehecho cuando termine, pero parece que se está haciendo tanto daño a sí mismo como a su entorno. Acercarse a él sería imprudente, ya que está actualmente, intentar controlar múltiples cadenas individualmente, dándole un solo punto en el que concentrarse probablemente resultará en ser destrozado. El Hokage parecía perturbado por esa noticia, probablemente pensando en la chica que el chico le había dado a Inoichi. Las heridas que tenía podrían atribuirse fácilmente a una serie de cadenas que rasgaban su venerable carne. No fue un pensamiento agradable, o una forma agradable de morir. Gracias, Kat. Te despiden. Haciendo una reverencia, salió de la oficina. Su deber estaba cumplido, ahora le tocaba a otra persona cuidar al chico hasta que se cansara de sangrar por todas partes. Después de eso, tal vez ella podría tener una charla con él sobre el problema que vio en su técnica. Tal como estaba, tenía demasiadas oportunidades. Tendría que arreglar eso. Había pasado una semana y finalmente los cielos no pudieron contenerlo más. Grandes lágrimas de los cielos se derrumbaron sobre la tierra, llenas de dolor. Era apropiado entonces que la Yamanaka hubiera decidido ese día para su funeral. Puede que haya dejado el clan para ganarse la vida, pero los lazos de sangre eran más fuertes que eso. La enterrarían con sus parientes como si hubiera permanecido en el clan y hubiera trabajado duro para llevarlo a la gloria. Fue una ceremonia sencilla. Cuando tu clan es famoso por su habilidad con la mente, no necesitas un gran evento para recordar el fallecimiento de un miembro del clan. Se podría acceder a esos recuerdos en cualquier momento e incluso compartirlos entre personas, habría mucho tiempo para llorar en privado por aquellos que eligieran hacerlo. Aquellos que no lo hicieran probablemente alejarían el recuerdo, sin desear que les recordaran a los que se habían perdido. Era el camino del Yamanaka. 2 hombres llevaron el ataúd cilíndrico a la tumba y lo bajaron lentamente. La lluvia no había cesado y los presentes aguzaron el oído para oír hablar al sacerdote, tras lo cual se llenó la tumba. Fue el propio Inoichi quien golpeó el suelo con la simple lápida de madera, dando algunas palabras de despedida como jefe del clan, le dio la bienvenida antes de desearle buena suerte en su camino a la próxima vida. Mientras la multitud se dispersaba, se acercó a la tumba, consciente de la mirada del único Yamanaka que quedaba. Quizás Inoichi pudiera distinguir su identidad bajo esta lluvia, quizás no. Realmente no importaba. Metiendo su mano vendada en su bolso, sacamos una de las 10 botellas de vino de Madara. Tomando un solo sorbo para sí mismo, vertió el resto en la tierra recién removida. Dejando la botella vacía junto a la lápida, dio un paso atrás, ignorando la lluvia que se estrellaba sobre él. Todo esto era culpa suya, pero por su vida no podía pensar en una forma adecuada de expiar sus acciones. La lluvia empapó su ropa, recordándole la sangre que lo había manchado de rojo tan recientemente. Mientras un relámpago brillaba en la distancia, vio cadenas brillantes que surcaban el aire. Azul. Púrpura. Rojo. Las cadenas rojas serpentearon por el aire como si fueran conscientes de sí mismas, atacando a un objetivo que nunca debería haber sido víctima de tales monstruos. El relámpago volvió a brillar, llenando su visión con un resplandor rojo brillante. Pero esta vez, él no estaba en ese callejón y no había Katsuki. No, yacía tendido en el suelo, agarrándose del brazo, después de que una explosión de chakra rojo brotara del complejo de Uzumaki. El chakra, se parecía mucho a sus cadenas, pero ese chakra, su corazón se congeló. No, no pudo haber sido. No quería creerlo. Empezó a latir de nuevo. Tenía que ser, cada parte de su ser le gritaba esta verdad. La furia fundida le atravesó el corazón y le quemó las venas. Bajo su ropa empapada, el sello de su brazo derecho comenzó a arder de un rojo furioso, claramente visible a través de la tela. Todavía no sabía lo que hacía, pero también había brillado esa noche, ¿no? Infundido con el chakra del Kyuubi no Kitsune, había establecido la conexión entre él y el sello de su hermana. Todavía contenía ese maldito chakra rojo. Y esa, no, su fuente, era la razón por la que había perdido el control. Ella era la razón por la que había perdido el control. Su ira se disparó y una neblina roja apareció alrededor de su brazo cuando el chakra del Kyuubi reaccionó a sus emociones. Apretando los puños hasta que sangraron, le dedicó una última mirada al Yamanaka que lo miraba fijamente, sin darse cuenta de la forma en que sus ojos purpúreos brillaban enojados en la oscuridad, antes de alejarse corriendo. Tenía que saberlo. Ahora. Las puertas dobles no se abrieron con suavidad esta vez, se rompieron las bisagras cuando pasó. Con cada paso que daba, el suelo de mármol negro se agrietaba y se hacía añicos.
Cada linterna que pasaba perdía su enfermiza luz verde y hundía al mundo más profundamente en la oscuridad. Ella estaba sentada al final de la mesa, como de costumbre, y no parecía preocupada por la violencia que siguió a su estela. Sus pasos eran rápidos y en unos momentos su garganta estaba en sus manos, presionada con fuerza contra la silla en la que estaba sentada. Hoy eres bastante contundente, alcaide, me gusta. Su agarre se apretó. Inclinándose, siseó una sola pregunta venenosa. ¿Qué hiciste? Ella solo sonrió, como si este fuera un gran juego. ¿Sabes exactamente lo que hice, alcaide? Me deshice de esa maldita puta por ti. ¿Fue ese orgullo lo que escuchó? ¿Estaba orgullosa de lo que había hecho? Su agarre se apretó aún más, cortando completamente todo el aire. ¿Cómo podía estar feliz con lo que había hecho, con lo que le había robado? ¿No sabía lo mucho que Tatsuki había significado para él? Su primer amigo se había ido, y estaba jodidamente orgullosa de que ella fuera la razón. ¿Por qué? Él demandó. ¿Por qué me la quitarías? Soltó su agarre lo suficiente para que ella tomara respiraciones profundas bajo su mirada ardiente. ¿Por qué? Respondió Mito finalmente. Eres mío. Su sangre hirvió. ¿Suyo? Ella pensó que era suyo. Él no le respondió, ella no tenía poder sobre sus elecciones. ¿Qué le dio el derecho a declarar lo suyo y dictar con quién podía pasar el tiempo? Una vez se había sentido orgulloso de pensar en ella, ahora ese mismo pensamiento le dejaba un mal sabor de boca. Dejó que un gruñido se deslizara entre los gruñidos labios, pareciéndose mucho al lobo con el que tan a menudo era comparado. Yo respondo a un hombre, y tú no eres él. ¿Uno? Ella cuestionó con una ceja levantada. Pensé que eran dos. Lo fue, pero luego uno de ellos perdió mi confianza. La tiró a través de la silla, enviándola a aterrizar tirada sobre las escaleras que conducían a sus habitaciones personales. Igual que tú. No hizo ningún esfuerzo por disimular el disgusto en su voz. Él se volvió para irse cuando ella comenzó a levantarse, un gruñido propio escapó de su garganta. ¿Tu confianza? ¿Perdí tu confianza? Tú eres quien me dejó aquí sola a favor de esa puta. Ella le escupió, los ojos enrojecidos de furia. Se volvió e hizo ademán de decir algo, pero fue interrumpido cuando ella continuó. Todos los días estuve aquí para ti, dispuesto a hacer cualquier cosa para hacerte feliz, pero eso no fue lo suficientemente bueno para ti, ¿verdad? No, tenías que tener otro, tuve que pasar tu tiempo con ella porque sabías que yo no estaba, no irá a ninguna parte. Débiles rastros de chakra rojo se hicieron visibles, fluyendo hacia ella desde lo profundo de su lado de este paisaje marino. Bien, si la quieres, puedes tenerla. Tal vez mientras te sientes ante su tumba te des cuenta de lo que has dado por sentado, pero cuando vuelvas a mí suplicando no esperes que me importe. Los zarcillos de chakra aumentaron en tamaño y velocidad, saliendo de su sello hacia el de su hermana. La banda dorada que representaba la puerta que la enjaulaba comenzó a brillar y Naruto se apresuró a ponerse de lado. No lo hizo ni un momento antes de que la puerta volviera a su forma original. Mirándola entre los barrotes, su último vistazo de ella fue su rostro gruñón y sus últimas palabras resonaron en su corazón. No me mereces en tu vida, Siseo. No te mereces a nadie. Y su paisaje marino se derrumbó. La lluvia lo recibió de nuevo, junto con un dolor familiar en su corazón. Cayendo de rodillas en el suelo húmedo del bosque, golpeó la tierra con todas sus fuerzas. Escuchó el familiar chasquido de un hueso, pero no pudo preocuparse. Sus palabras duelen mucho más de lo que su carne podría jamás. Sus lágrimas se perdieron en la lluvia. Continuará.